Gloria a Dios. Dios les bendice. Un segundo. Dios les bendice. Buenas tardes. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno. Creo que esperar un minuto. Gloria al Señor. Gracias por el privilegio, por el honor que me otorgan de poder entrar hasta sus hogares, poder llegar ahí a donde están. Muchas gracias, gloria a Dios por el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Y es un gozo, ¿verdad?, estar aprendiendo este tema que el día de hoy nos tiene aquí. Hablando acerca de la guerra de altares, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer una oración, vamos a decirle al Señor, sabemos que Dios está con nosotros y que Dios se mueve aquí, pero bueno, debemos de orar para pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien hable a nuestras vidas, que Él sea quien nos hable a través de su palabra y que no seamos solamente oidores, sino que podamos llevar este tema a la práctica, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración y podemos comenzar. Amén. Aleluya, Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde ya. Gracias por el privilegio, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Gracias porque nos das de tu bendición y gracias porque a lo largo de la mañana, Señor, has estado hablando a nuestras vidas. En este momento, Señor, queremos continuar, Señor, aprendiendo acerca de lo que tú tienes para nosotros. Ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento en tus manos. Espíritu Santo, ven tú y habla a nuestras vidas, Señor. Impacta nuestro corazón y que lo que escuchemos, Señor, podamos ponerlo por práctica y que a través de ello podamos, Señor, edificar un lugar para que tú seas el que reposes ahí y que tú te manifiestes de una manera poderosa. Disponemos nuestro corazón y sabemos que tú has de hablar tu palabra y que la palabra que tú hablas no has de volver a ti vacía sin que antes cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar, tengo muchas citas, muchas citas. Voy a procurar pues irme lo más rápido que pueda. Y vamos a empezar a escudriñar la palabra del Señor allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 19 al versículo 24 del Evangelio según San Juan. Amén. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Juan 4, del 19 hasta el 24, dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo quiero hablar acerca de acercarnos al monte de Dios. Acercarnos al monte de Dios. Y bueno, ¿qué tiene que ver, no? Es guerras de altares y eso de acercarnos al monte de Dios. Porque, miren, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que a lo largo del Antiguo Testamento, en la mayor parte, vamos a encontrar que se habla de lugares altos, ¿sí? Se habla de lugares altos y ahorita vamos a desarrollar y vamos a entender y vamos a encontrar ahí algunas porciones en donde se nos enseña esto, ¿verdad?
acerca de los lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Bueno, los lugares altos en la Biblia, bíblicamente hablando de los lugares altos, cuando menciona allí la escritura que había lugares altos, se refiere a lugares de adoración, lugares de culto, lugares en donde la gente o los sacerdotes, no solamente de Dios, sino los sacerdotes de dioses paganos, hacían en los montes, edificaban los altares, y esos eran los lugares altos en los que ellos adoraban sus deidades, ¿sí? Y ellos ponían allí la imagen del dios que adoraban. En ese momento podemos tener los dioses más recurrentes y más famosos, Baal, Moloch, Asera, Astarot, y bueno, ese tipo de dioses que eran dioses muy dentro de los cananeos o de los pueblos de Canaán, de la región de Canaán, eran los dioses que se adoraban. Y bueno, los altares, bueno, se ponía allí la esfinge o la estatua del dios que se adoraba, o algo que los representara, ¿sí? Se ponían árboles, porque Astarot se representaba con un árbol, Istar, Isis, ellos eran representados con un árbol, y el mismo Nimrod, el poderoso guerrero en contra de Dios, él después, Tamuz, todos ellos eran adorados bajo árboles. En lugares altos se hacía el altar y a la sombra de un árbol, y ahí se adoraba a los dioses. Moloch, el dios en el que los feligreses, por llamarlo así, llevaban y ponían, entregaban a sus bebés y los ponían sobre las manos de este dios, que las encendían, ¿verdad? Las ponían al rojo vivo, y ya que estaban al rojo vivo, allí ponían a sus bebés. Y por eso dice la escritura que no se deberían de pasar nuestros hijos por fuego, porque se ofrecían a estos dioses. Y estos dioses eran adorados en lugares altos. En los montes se edificaba el altar y allí se adoraban. Y fíjese, en la escritura, voy a empezar a escudriñar y a viajar por la Biblia. Fíjense, dice en la escritura en Números 33, son muchas citas, vamos a irnos muy rápido. Números 33, y dice en el versículo 52 de Números 33, 52, dice: echarán delante de ustedes a todos los moradores del país, y destruirán todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruirán todos sus lugares altos. ¿Sí? Aquí encontramos, destruirán todos sus lugares altos. Esto es lo que Dios le estaba ordenando al pueblo de Israel una vez que fue sacado de Egipto, cuando Dios le dice: a la tierra que ustedes van a ir, van a hacer esto. Y dice aquí: echarán de delante de ustedes a todos los moradores del país, y destruirán a todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruirán todos sus lugares altos. ¿Sí? Todos sus lugares altos. Otra porción en Levítico, bueno, es que ahí es todo el capítulo. A ver, Levítico 26. Levítico 26, versículo 30. Dice: destruiré sus lugares altos, y derribaré sus imágenes, y pondré sus cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de sus ídolos, y mi alma lo abominará. ¿Sí? Destruiré sus lugares altos, y derribaré sus imágenes, y pondré sus cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma los abominará. Vean ahí una cita más donde habla acerca de los lugares altos. En Isaías, capítulo 16, versículo 12, dice
el profeta 16:12. Gloria a Dios. Dice: y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. ¿Sí? Dice, cuando apareciere Moab cansado sobre sus lugares altos, y cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esa es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. ¿Por qué? Porque adoraban en lugares altos, o sea, edificaban lugares altos. Jeremías capítulo 32, en el versículo 35 de Jeremías 32, dice la palabra del Señor: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo del Hinnom, para hacerle pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Sí? Aquí es lo que les decía, de cómo hacían altares, cómo en los lugares altos. Y ahorita vamos a ver cómo específica, no era solamente de que hicieran el altar en un lugar, no en una llanura, no, hacían en un monte. Y vamos a aprender cómo la escritura, a través de todos los libros que están aquí en la escritura, nos habla acerca de la importancia que tienen los lugares altos y cómo la humanidad en ese momento tomaba los montes para hacer los altares y allí adorar a sus dioses. Y vamos a encontrar entonces cómo el ser humano siempre buscó los lugares altos para ofrecer sus cultos a los dioses paganos. Pero ¿esto le agradaba a Dios? No, esto no le agradaba a Dios. Aquí lo acabamos de leer, esta porción que leímos en Jeremías. Lo voy a leer una vez más. En el capítulo 32, versículo 33 dice: no es cierto, es 35, 32, 35 dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo del Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran esa abominación para hacer pecar a Judá. Aunque aquí dice del valle del Hinnom, cuando nosotros vamos, el valle del Hinnom quedaba justamente a las afueras de Jerusalén. Y Jerusalén es un monte, ¿sí?, donde está edificado el templo que edificó Salomón, que fue el primer templo. Sí, recuerden que antes de Salomón no había templo, estaba el tabernáculo. Pero cuando Salomón es el que edifica el templo, lo edifica en Jerusalén, pero en la parte de la montaña, ¿sí? En el lugar alto es donde sienta él el templo ahí. Pero vemos que antes de que estuviera el templo, allí estaban los que habitaban esa tierra, en Canaán. Ellos hacían ahí sus altares y allí sacrificaban y allí adoraban a sus dioses. Y el valle del Hinnom era la parte que quedaba a las faldas del monte, ¿sí? Ahí empezaba el valle. El valle del Hinnom también es conocido como, o es comparado al Jena, ¿sí? El Jena, que era como el basurero de la ciudad, ¿sí? Y entonces, en ese lugar, allí, antes de ser el basurero de la ciudad de Jerusalén, antes era en donde se sacrificaban, se hacían los sacrificios a los ídolos. Y entonces, vemos cómo la importancia de los lugares altos. Y el ser humano, desde que fue expulsado del Edén, ha tenido la necesidad de buscar la relación con Dios. Pero aquí el punto es de que el hombre ha buscado en un lugar equivocado. A través de la historia, bueno, dice la filosofía que todo ser humano tiene la necesidad de creer
en un ser superior a él, a quien otorgarle sus logros o a quien pedirle en caso de necesidad. Los ateos dicen, yo no necesito a Dios, yo soy mi propio Dios. El ateo no es el que no cree en Dios, el ateo es el que cree que Él es su propio Dios. Y entonces tachan de ignorantes a los que adoran a Dios o buscan una deidad para adorarle o para pedirle, para rendirle tributo, para venerarlo. Entonces el ateo dice, ellos son unos ignorantes, incultos, tontos, porque creen en algo que no existe. Pero vemos a través de toda la historia y a través de todos los pueblos de la humanidad, cómo todos los pueblos, todas las naciones, tribus, todos buscan y tienen la necesidad de tener un ser superior a ellos. Y entonces llámese la cultura que se llame, llámese la ideología, todos tienen la necesidad de creer en alguien superior. Y entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? En lugar de acercarse a Dios, el ser humano, por sus propios medios y herramientas, quiere buscar la forma de religarse con Dios, porque sabe que su espíritu está necesitado de tener esa comunión, y entonces lo han hecho de una manera equivocada, y por eso crearon las religiones. ¿Qué significa el término religión? Religión significa religar. ¿Sí? Algo que se separó, la religión busca religarlo, pero lo busca religar a través de métodos, de estrategias, de normas, de leyes, pero leyes humanas, en las cuales ellos intentan nuevamente tener esa comunión con Dios, lo cual no es así. Dios da el método, da la forma, y solamente es a través de Jesús que nosotros podemos no religarnos, sino volver a Dios y tener nuevamente renacer y tener esa comunión directamente con Dios, no religarnos, sino renacer en Dios. Y entonces vemos cómo el ser humano busca edificar altares en montes y buscan las montañas más altas para edificar ahí su altar y adorar ahí a sus dioses. La Biblia también nos habla acerca de santos hombres de Dios que ellos también edificaron altares en lugares altos, y vemos en algún punto, vamos ahorita a leer cómo Dios es el que ordenaba que en los lugares altos se edificaran los altares. Mire, vamos a encontrar algunos ejemplos y ahorita vamos a continuar desarrollando esto, ¿vale? Dice la palabra del Señor, vamos a encontrar primero que Abraham, vamos a hablar primero de Abraham en Génesis 12. Génesis capítulo 12. Y vamos a leer en el versículo 6. Génesis 12, del 6 al 8. Amén. Génesis 12, del 6 al 8 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿En dónde lo invocó? En un lugar alto, en un monte, ¿sí? Entonces encontramos que en Betel, en una parte de Betel estaba el monte, y allí fue Abraham a edificar un lugar alto, un altar, y allí adorar a Dios. Después vemos más adelante en Génesis 22. Génesis 22 nos dice en el versículo 1 y 2. Dice:
Aconteció después de estas cosas que aprobó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? Y entonces vemos cómo Dios le está diciendo a Abraham, ve y sacrifica a Isaac sobre de un monte, en un lugar alto, ¿sí? En un lugar alto, allí hace el altar y allí sacrifica a Isaac. Después también encontramos a Moisés en el Éxodo, y vamos a leer en el capítulo 19 del Éxodo. Dice en el versículo del 1 al 3, dice, y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acamparon allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y entonces encontramos que Dios mismo está diciéndole a Moisés, sube al monte y allí yo me voy a manifestar. ¿En dónde iba a estar el altar o el lugar alto? En el monte. Y entonces vemos cómo en la Escritura los montes tienen un lugar especial. Después vamos a leer en Josué, el libro de Josué, y vamos al capítulo 4 de Josué, y en el versículo 20 dice la palabra del Señor, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, ¿sí? Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y cuando nosotros vamos y estudiamos un mapa de donde esté toda descrita todo el relieve de esa tierra, encontramos que son montañas, toda esa parte son montañas. Y entonces en Gilgal eran montes, en donde erigió Josué el altar o el lugar alto, pues sobre de un monte. Entonces encontramos cómo los montes tienen un lugar especial. Después vamos a el primer libro de Samuel, y en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, dice en el versículo 16, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de... No, espérenme. Primero, estoy en el segundo. Ay, perdón. Primer libro de Samuel 7. Perdón, y el versículo 16. Dice... Gloria al Señor. Dice, versículo 16. Y todos los años, el 15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, edificó allí un altar a Jehová. Y es lo que le decía, toda esta región que menciona aquí, es una región montañosa, ¿sí? Es como una cordillera, puros montes había, y en todos esos montes había lugares altos para alabar o adorar a Dios, a Jehová de los ejércitos, ¿sí? A Yahweh, a Elohim. Había esos lugares altos, esos montes, y allí dice que Samuel, que en ese momento era el juez y profeta, levantaba los altares y allí adoraba a Dios, ¿sí? Allí era donde él consultaba a Dios. Y después no puede faltar en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, vamos a tener ahí un personaje que también sobre de un monte, 18, el primer libro de los Reyes, 18, y luego dice del versículo 19 hasta el 40, solamente voy a leer el versículo 19,
Lo demás creo que todos sabemos la historia. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y dice, más adelante dice que entonces Acab, el rey que estaba en turno, convocó a todos los profetas, a su misma esposa, y fueron todo el pueblo se reunió. ¿Por qué? Porque Elías dijo, vamos a levantar un lugar alto aquí en el monte Carmelo, vamos a edificar un altar y vamos a poner allí el sacrificio, ¿sí? Vamos a sacrificar un par de toros y el Dios que conteste a través del fuego, que ese sea Dios. ¿Por qué? Porque Israel había caído en una idolatría terrible. Y entonces Elías dice, el celo de tu casa, el celo de Dios. Dice Elías, cuando él caminaba decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque él tenía ese celo por las cosas de Dios. Y entonces él convoca a la nación que fueran todos los profetas de Baal y de Acera, 850 profetas, Baal y Acera, y él nada más iba solo. Y cuando edificó el altar allí en el monte Carmelo, entonces vemos allí la historia, cómo Dios contesta, cómo los profetas de Baal, dice que hasta cortaban sus manos, su piel, para intentar pues sí, agradar a su Dios y que éste contestara y demostrara su poderío, pero nunca les contestó. Sin embargo, vemos que Elías solamente se levantó después de haber puesto el sacrificio y haberlo bañado con 7 cántaros de agua. Dice que cada cántaro aproximadamente eran 220 litros. Imagine usted, si bañó con 7 cántaros, estamos hablando como con 1700 litros, si fueron 7 veces, estamos hablando como con 1500 litros de agua sobre el altar, ¿sí? Y entonces nada más levantó sus manos Elías y dijo, Dios, que sepa este pueblo que yo soy tu profeta y que tú eres Dios. Y en ese momento Dios contestó, dice que todo se consumió, hasta el agua que había en la zanja, porque hicieron una zanja para contener el agua, todo se consumió. Y entonces, ¿en dónde fue este acto? ¿En dónde fue este suceso? En el monte Carmelo. Entonces vemos la importancia de los montes. En segundo libro de las Crónicas, otro personaje que también nos habla acerca de cómo sobre de un lugar alto, segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 3 y en el versículo 1, gloria a Dios, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, ¿sí? Edificó la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. Y entonces vemos dónde está el templo de Dios, en un monte. En un monte es donde Dios escogió para que estuviera su casa, ¿sí? Y entonces vemos a Salomón también allí, tomando un monte para edificar el lugar alto. Y luego vamos a ver, ¿qué hora es? Se me está yendo rápido el tiempo. Y luego vemos el mismo Jesús, ¿sí? En el Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 22, de San Lucas y el versículo 39, dice la palabra del Señor, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren que no entren en tentación. ¿A dónde fue Jesús a buscar a Dios? En el monte de los olivos. Y quiero cerrar esta cadena en donde le estoy mostrando cómo los montes también tienen un lugar especial, no solamente para los ídolos paganos, sino para el mismo Dios. Los montes son un lugar especial. ¿Qué tan especiales? Imagine usted, ¿qué tan especial son los montes? Que fue en un monte en donde Jesús fue crucificado.
en donde fue saldada la deuda del ser humano para con Dios, en donde se satisfizo la voluntad de Dios, ¿sí? Fue en un monte, en el monte Calvario, ¿sí? En el monte Calvario, en el Gólgota, en el monte de la calavera, allí fue en donde Dios selló el nuevo pacto, que ahora por el cual nosotros ahora tenemos libre acceso delante de la presencia de Dios. Y ahora vemos cómo allí en el Gólgota, allí se firmó la historia más hermosa de amor para la humanidad. Se firmó y se selló en el monte Calvario. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en San Juan 19:17. San Juan 19:17. Dice, gloria al Señor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él otros dos. ¿Sí? Fue y llevó su cruz, la cargó y la llevó hasta la cúspide del monte Gólgota. Y entonces vemos, a través de todo esto que estudiamos o que leímos, encontramos entonces cómo los montes tienen un lugar especial. El diablo ha querido imitar, ¿sí?, lo que para Dios es muy importante. El diablo busca imitarlo, y entonces en los montes también los paganos van y edifican sus altares. Pero Dios quiere que nosotros vayamos. Vea usted, el ser humano edifica su montaña, ¿sí? Tiene que subir, escalar para alcanzar la cima del éxito. El ser humano escala y trabaja y hace y deshace. ¿Para qué? Para llegar a alcanzar la cima del éxito. Y entonces toda la humanidad, los hombres, trabajan, se la pasan trabajando todo el tiempo, trabajan edificando su orgullo, esa montaña llamada orgullo, esa montaña llamada éxito. Y ya que están en la cúspide, allí edifican sus altares y allí adoran a sus dioses. Y entonces vemos cómo la humanidad sigue buscando adorar a dioses ajenos a Dios. Cuando la palabra del Señor nos habla en el Salmo, vamos a leer rápidamente en el Salmo 24. En el capítulo 24 de Salmos hay una cita muy importante allí. Y dice en el versículo 3 y 4, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. ¿Sí? ¿Quién subirá al monte de Dios? Entonces, el monte de Dios no es el monte del éxito, no es escalar la cima del éxito. El monte de Dios va más allá, es mucho más alto que cualquier cosa, cualquier montaña, más alto que el Everest, más alto que el K2 en la cordillera de los Himalaya, más alto que eso es el monte de Dios. ¿Y quién subirá? Solamente el limpio de manos y puro de corazón. Entonces, aun cuando el hombre quiere escalar, subir la cima del éxito, escalar y edificar sobre la cima de su orgullo, para allí adorar a sus dioses que es el dinero, sus dioses que son los bienes materiales, todo eso son cosas materiales. Dios va más allá, ¿sí? Dios va mucho más allá. Y entonces, ¿cómo es que nosotros debemos entonces de buscar a Dios? Nosotros vamos a buscar a Dios en el monte de Sión, ¿sí? Cuando nosotros escalemos y subamos al monte de Sión, entonces allí vamos a encontrarnos con Dios. Así como Moisés subió y escaló el monte Sinaí para que cuando llegara a la cúspide allí descendiera Dios y tuviera ese encuentro con Moisés, hoy Dios nos invita y Dios nos dice: ven y sube al monte del Señor.
vengan y suban al monte de Sión. Fíjese, dice en el Salmo 132, Salmo 132, y dice en el versículo, gloria a Dios, en el 132 y el versículo 13 y 14 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. ¿Sí? Porque Jehová ha elegido a Sión y la quiso por habitación para sí. Si bien hay un lugar en Israel que se llama Sión, pero este lugar que está refiriendo al mismo Dios no es un lugar material, un lugar terrenal, sino es el mismo monte de Dios, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos de esforzarnos para escalar y subir a ese monte espiritual, ese monte en donde Dios está sentado, en donde está el trono de Dios. Amén. Después nos dice también en Joel, capítulo 3 de Joel, y en el versículo 17, Joel 3, 17, dice la palabra del Señor, y aconteceréis y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraño no pasará más por ella. Y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo. ¿Sí? El monte de Dios, el monte santo de Dios. Dice en Miqueas capítulo 4, gloria al Señor. Miqueas, aquí entramos en conflicto. Miqueas, gloria a Dios. Bueno, si encuentran Miqueas, si encuentran Miqueas en el capítulo 4, versículos 6 al 8, ¿sí? Dice, en aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre de ellos en el monte de Sión. ¿Sí? En el monte de Sión, el monte de Dios. Y después volvemos otra vez a Joel. Gloria a Dios. Y ahora en el capítulo 2 y en el versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Sí? Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, en Sión. Dice el Salmo 125. Gloria a Dios. Salmo 125 y en el versículo 1 y 2 del Salmo 125 dice, los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Sí? Y entonces vemos como el monte de Sión es un lugar espiritual. ¿Sí? Y en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, y dice el versículo 22. Gloria a Dios. Dice el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y las tinieblas y a la tempestad. Versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, ¿dónde está Sión? Sión es la ciudad celestial. Entonces, Dios nos llama a que nosotros subamos al monte a adorar a Dios. Pero ese monte no es un monte terrenal, sino es un monte espiritual.
Nosotros debemos de edificar nuestro altar para adorar a Dios. ¿En dónde? En el monte de Sión. Nosotros debemos de subir confiadamente. Si la Biblia dice allá en el Salmo 24, dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién entrará a su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y entonces cuando nosotros vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 8, y encontramos que dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Si Él es el que nos limpió, Él es el quien nos purificó. ¿Sí? Dios es el que nos ha limpiado y nos ha purificado. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos señalará? ¿Sí? Aunque el diablo venga y quiera señalarnos y quiera acusarnos, nosotros tenemos que Jesucristo, allí en el monte Calvario, allí en ese monte, Él derramó su sangre para limpiarnos, para lavar todo nuestro ser. Decía una hermana, es que hay una señora que me dice que si ya voy con los cristianos, que si ya me lavaron el cerebro. Y si yo le contesté, no solamente me lavaron el cerebro, me lavaron todo mi cuerpo con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada en ese monte es la que nos ha limpiado. Y entonces ahora podemos subir confiadamente delante del monte de Dios y alabarlo, adorarlo, reconocerlo y clamar a Él con todo nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio esa bendición de poder entrar al monte de Dios. Entonces, nosotros debemos de entender que ahora el monte que nosotros debemos de subir para edificar nuestro altar es el monte de Dios. Y allí tenemos que ir y adorar a Dios. Si bien aún no lo podemos contemplar nuestro rostro cara a cara, dice en la carta a los Corintios, que ahora lo vemos como a través de un espejo o a través de un velo, pero viene el día en que el Señor nos va a tomar y nos va a arrebatar y dice que esto corruptible será vestido de incorrupción y entonces este cuerpo mortal será convertido en algo eterno. Y entonces podremos contemplar a Dios tal como es Él. Pero mientras llega ese día, nosotros tenemos que esforzarnos día a día por subir al monte de Dios para edificar nuestro altar y allí exaltarle, y allí glorificarle, y allí rendir todo nuestro ser, nuestro corazón. ¿Sí? Nosotros tenemos que edificar ese altar cada día que pasa. Dice que Job, ¿recuerdan ustedes a Job? Dice que él todos los días hacía un sacrificio a causa de la vida de sus hijos. ¿Sí? Todos los días ofrecía Job sacrificio. ¿Por qué nosotros no podemos cada día ofrecer sacrificio delante de Dios? Recuerde usted que dice Romanos capítulo 12. ¿Qué dice? Vamos a leerlo rápidamente. Ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Capítulo 12 de Romanos. Yo sé que usted lo sabe, pero vamos a leerlo por los que no lo saben. Dice, versículo 1, capítulo 12 de Romanos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que el apóstol Pablo decía, yo les ruego que presenten, dice, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Entonces nosotros tenemos que traerle a Dios diariamente un sacrificio, diariamente sacrificar nuestro cuerpo, nuestra vida delante de Él, derramar nuestra vida delante de Él y decirle, Señor, yo sé que sin ti nada soy, que de ti dependo y que si tú no estás conmigo, nada puedo yo hacer. Nos dice allá en Apocalipsis, ¿recuerdan ustedes la carta a la iglesia de la Odisea? Cuando dijo el ángel, escribe a la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea y dile, y dentro de todo lo que le dice, también sé que eres soberbio, estoy parafraseando, y dice, porque has dicho, rico soy porque yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
¿sí? Y Dios le dice, pero yo te digo que es un mísero, un desventurado, ¿sí? Pobre, desnudo, ciego, ¿sí? ¿Por qué? Dice, por eso yo te recomiendo que vengas y que compres. Sí, dice ahí ahí en Apocalipsis 3:20, si esa iglesia a la que le dice, si alguno oye mi voz, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Nosotros debemos de estar dispuestos a que cuando el Señor toque la puerta de nuestro corazón, nosotros abramos para que Él entre y nosotros edificarle altar, de edificarle para nosotros adorarlo y nosotros reconocer que dependemos de Él. Sí, nos esforzamos, trabajamos, gloria a Dios por los que se levantan muy temprano a trabajar, los que se duermen muy tarde trabajando, gloria a Dios, pero todo eso solamente lo podemos lograr por la misericordia de Dios, porque Dios es quien nos da la fuerza, porque Dios es quien nos da la salud, porque Dios es quien nos da la gracia para poder llegar y alcanzar clientes, alcanzar prospectos, para caerle bien a los patrones, a los jefes y poder escalar dentro del rango en la empresa. Pero nosotros sabemos que no estamos escalando para alcanzar la cima del éxito, estamos escalando para alcanzar la cima del monte de Sión, en donde Dios está sentado en su trono y nosotros vamos a entrar ahí para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo. Y entonces Dios en su grande misericordia, porque dice en el Evangelio de San Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros no tenemos que buscar la cima del éxito, tenemos que buscar la cima del monte de Sión y allí edificar altar para el Señor. Y cuando estemos allí en ese altar, entonces allí glorificaremos a Dios. ¿Sí? Tal vez es muy temprano o es muy prematuro para pedirle a Dios, Señor, ven. Pero mientras el Señor viene por nosotros, nosotros podemos subir cada día, subir al monte de Sión y allí alabar a Dios, allí encontrarnos con Él y allí clamar por su misericordia, por su amor y allí glorificarlo, ¿sí? Allí exaltarlo en el monte de Sión, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tomar esa actitud de que ciertamente, bueno, ya no podemos escalar, o bueno, sí podemos escalar a un monte, pero ya no tiene sentido hacer un altar en un monte terrenal, sino ahora tenemos que escalar y hacer el altar, pero en el monte de Sión. Vamos a leer, ya vamos terminando, vamos a leer unas 4 citas y ya terminamos. Sí, ya vamos a terminar. Dice, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el templo. Así como Salomón levantó y erigió el templo de Dios en el monte de Jerusalén, así nosotros debemos, este templo debe de ser lleno con la presencia de Dios. Recuerde usted, Salomón hizo el templo, pero el templo sin la presencia de Dios solamente es una edificación. Para que sea el templo de Dios y allí se manifieste la gloria de Dios, pues tiene que estar lleno, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Entonces nosotros, este templo debe de subir cada día a ese monte y plantarnos allí y decirle, Señor, ya aquí está el templo, ahora llénalo, ¿sí? Y que este templo sea lleno de la gloria de Dios. La gloria al Señor. Dice ahí mismo en el versículo 19, allí mismo donde estamos, dice, primer carta, no es cierto, la otra, vamos ahora, es una carta antes, primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 igual, pero es la primera carta, en el 6, ahora en el versículo 19 y 20. 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, y nosotros debemos, por lo tanto, buscar que Dios llene su templo con su espíritu para poder estar llenos, revestidos, ¿sí? Gloria al Señor. Y dice en Isaías, capítulo 57 de Isaías, y dice en el versículo 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí? Dice el alto y sublime y que habita la eternidad. ¿Sí? Y su nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad. Si nosotros, dice aquí, para hacer vivir el espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado, entonces nosotros, dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces nosotros con ese corazón lleno de humildad debemos de entrar delante de la presencia de Dios y pedirle que ser vivificados, ser avivados, amén, ser vivificados. Y dice aquí, para hacer vivir el espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Solamente en la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? En el monte de Sión. Y entonces nosotros debemos de escalar. ¿Y cómo lo vamos a escalar? A través de la oración, a través del ayuno, a través de nuestra alabanza. Nosotros vamos a ir escalando ese monte, y cuando lleguemos a la cima de ese monte, y entonces ahí derramar todo nuestro corazón y buscar que Dios llene esta casa, este cuerpo que es el templo de Dios, lo llene con su gloria. Y entonces es ahí cuando aplica la parte que dice que cuando dice el apóstol Juan, dice que cuando nosotros estemos llenos de la presencia de Dios, dice, no tendrán ustedes que hablar, no habrá necesidad de que ustedes hablen, porque el Espíritu mismo dice que Él hablará y dará testimonio. Pero ¿cómo va a hablar el Espíritu? Porque el Espíritu está llenando nuestro ser, porque el Espíritu está llenando nuestra vida. ¿Recuerda usted cuando Moisés entraba o cuando bajó del monte? Dice que corrieron y le dijeron, ponte este manto, no queremos que te acerques a nosotros, porque el rostro de Moisés resplandecía a causa de la gloria de Dios, porque estuvo en el monte de Dios. Cuando nosotros entremos al monte de Sión, allí al altar, ese altar santo de Dios, entonces vamos a ser llenos y revestidos con el poder del Espíritu Santo, y entonces no vamos a tener que hablar nada, porque es el Espíritu de Dios el que va a dar testimonio de quiénes somos, ¿sí? Y entonces lo que hablemos va a ser edificación para toda la gente. Amén. Y segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 2. Dice: entonces dijo Salomón, versículo 1, dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. ¿Sí? Salomón edificó el templo para que morara allí Dios para siempre. Y ahora nosotros podemos entrar confiadamente y decirle a Dios, aquí está nuestro corazón, aquí está mi ser. No solamente el corazón, porque sí está bien, Dios pide el corazón, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Sí, pero si le damos el corazón, ¿por qué no darle todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo? Que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean entregados a Él y que Él lo llene todo. Y entonces nosotros podamos ser llenos, embestidos con el poder de Dios. Y entonces podamos ir y extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a estar en nosotros. Y no vamos a tener otra cosa que hacer, sino solamente ir y hablar de lo que estamos llenos. Dice que el
El mal hombre saca del mal tesoro de su corazón, pero el buen hombre saca del buen tesoro de su corazón y de ahí reparte. Si nosotros nos llenamos del poder del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a repartir de ese tesoro que vamos a tener lleno de parte de Dios. ¿Por qué? Porque subimos al altar de Dios, porque subimos al altar que nosotros edificamos para que Dios descendiera y Dios nos llenó. Es por eso que cuando usted tenga cuidado con lo que ve, con lo que escucha, con lo que lee, ¿sí? Con lo que habla, porque eso da testimonio de lo que está lleno su corazón. Si usted se la pasa viendo la televisión en cosas que no edifican su ser, pues va a dar testimonio de eso, ¿sí? Si usted se la pasa escuchando música que no alaba a Dios, pues va a dar testimonio de eso. ¿Qué va a llenar su corazón? La música que no alaba a Dios. Y entonces, le decía yo el otro día y se lo reitero, la música llama a quien la inspiró. Si usted escucha música que no le inspiró el Espíritu Santo, pues entonces ¿quién la inspiró? Pues si Dios no fue, pues tuvo que haber sido el adversario. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que su vida se va a llenar de cosas que no son buenas. Llenemos nuestro corazón de cosas que glorifiquen a Dios, cosas en las cuales Dios se ha glorificado y se ha levantado. Y entonces podemos retomar lo que dice en Romanos 12:1, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio vivo, puro, santo, agradable delante de Dios. Y retomando lo que dice en Hebreos capítulo 12, cuando dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, en el cual ardía el fuego, sino que se han acercado a un lugar mejor, al monte de Dios. Así es que Dios está allí dispuesto. Dios está dispuesto a recibir a todos los que vengan a Él con un corazón humillado, que reconozcan la grandeza de Dios y la necesidad de Dios para satisfacer sus vidas. Dios está allí. Entonces, que esta guerra de altares, entre los altares que ofrece el mundo, en el altar del orgullo, el altar del éxito, pueda ser contrastado y derribado por el altar que edificamos cuando subimos al monte de Sión, al monte de Dios, al lugar santo, en donde tenemos plenitud, en donde hay plenitud de gozo, de alegría, en donde somos saciados, en donde aunque las cosas materiales vayan por otro rumbo, Dios nos va a bendecir. Y nos va a bendecir de tal modo que nos va a llenar hasta de cosas materiales sin que nosotros las pidamos. Que nuestro interés sea el edificar un altar para que llene la presencia de Dios ese templo, ese sacrificio sea aceptado delante de Dios como un olor fragante. Amén. Hay una canción, no la canto porque no canto muy bien, pero se la recomiendo, se llama Habitación, lo canta Espíritu y Verdad. Dice la canción, cómo construir un mejor lugar en donde tú, Señor, puedas descansar. Y entonces yo le invito que hoy construyamos ese lugar en donde la habitación de Dios llegue y que nunca se vaya. Que podamos subir al monte de Sión, edificar el altar para que descienda la presencia de Dios y allí se quede para siempre. Amén. Edifiquemos cada día un altar para la honra y la gloria de Dios. Cuando hagamos esto, Dios tiene cuidado de los que le aman, pero de los que le aman de veras, Dios tiene cuidado de ellos. Amén. Así es que vamos a darle gloria a Dios. Gracias por que nos permitió aprender esto. Gracias por todo lo que aprendimos este día. Gracias por la vida de mis hermanos pastores que estuvieron compartiendo. Gracias a Dios porque los usó para enseñarnos cosas nuevas el día de hoy. Y que a partir de hoy nosotros entendamos que existen diferentes tipos de altares, pero que nosotros busquemos edificar un altar para la gloria de Dios. Maravilloso Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias por lo que nos permites entender, aprender, Señor, comprender. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado a lo largo de la mañana. Gracias porque
ya en esta tarde, Señor, hemos sido edificados y hemos sido instruidos, Señor, para poder ofrecer un sacrificio vivo, puro, santo, agradable delante de ti, en un altar dedicado a ti. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos que nos ayudes para que podamos cada día ser mejores para la gloria de tu nombre, para que a través de nosotros ser mejores, que la gente vea ese testimonio y que tu nombre sea glorificado, que tú seas levantado en alto. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú harás y obrarás mucho más allá de lo que podemos pedir o entender, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, te damos. Gloria a Dios. Cuídese mucho. Gracias por el privilegio de poderme compartir. Gracias por permitirme nuevamente entrar hasta su hogar. Y mi deseo más profundo es que Dios le bendiga mucho y que Dios le guarde y que la sangre de Cristo le proteja y que su trabajo sea bendecido, sea prosperado y que haya bendición en su mesa, en su alacena, en su refrigerador, que haya salud y sobre todo que haya mucha paz en su vida. Que Dios me le bendiga y nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Hasta luego.